Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra y continuamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículos del 1 al 16. Cuando llegó la hora de partir, nos separamos a la fuerza de ellos y nuestro barco salió rumbo a Cos. Al día siguiente llegamos a Rodas y de allí a Pátara, donde encontramos otro barco que estaba para salir hacia Fenicia. Subimos a bordo y partimos. Divisamos la isla de Chipre y dejándola a la izquierda navegamos rumbo a Siria. Entonces fíjense donde ellos iban en barco rumbo a Cos, luego llegaron a Rodas, de allí a Pátara, luego estaban para salir hacia Fenicia y divisaban a Chipre y dejándola a la izquierda navegaron rumbo a Siria. Atracamos en Tiro, pues el barco debía dejar su carga en aquel puerto. Aquí encontramos a los discípulos y nos detuvimos 7 días. Donde iban, a donde iban, con quienes se conseguían, anunciaban con alegría la palabra de Dios. Pablo y sus compañeros advertían a Pablo con mensajes proféticos que no subiera a Jerusalén, pero a pesar de ello, cuando llegó la fecha en que debíamos marchar, partimos. Nos acompañaron todos con sus mujeres y niños hasta fuera de la ciudad, y llegados a la playa nos arrodillamos y oramos. Después de los abrazos subimos a la nave, mientras ellos volvían a sus casas. Había mucha amistad, mucha camaradería entre ellos, mucha cercanía. De Tiro fuimos a Ptolemaida. Terminando así nuestra travesía, saludamos a los hermanos y nos quedamos un día con ellos. La palabra de Dios los unía. La palabra de Dios sin verse nunca, y cuando se veían, por solo anunciar la palabra se sentían hermanos, cercanos, e invitaban a Pablo a que se quedara entre ellos, que visitara y pernoctara en sus casas. Al día siguiente nos dirigimos a Cesarea. Entramos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, y nos hospedamos allí. Tenía 4 hijas que se habían quedado vírgenes y tenían el don de profecía. Llevábamos allí algunos días cuando nos salió al encuentro un profeta de Judea llamado Ágabo. Se acercó a nosotros, tomó el cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos y dijo: esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los extranjeros. Fíjense qué profecía de Ágabo tan difícil para Pablo. Agarró su cinturón, se sujetó en él y dijo: esto le pasará al dueño de este cinturón, que era nada más y nada menos que Pablo. Al oír esto, nosotros y los de Cesarea rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Era una advertencia, era una profecía. Pero él nos contestó. Veamos qué dijo Pablo. ¿Por qué me destrozan el corazón con sus lágrimas? Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Quién hacía fuerte a San Pablo? Nada más y nada menos que Jesús. El Espíritu Santo lo conducía, y llevar el mensaje de Jesús lo fortalecía y le eliminaba todo el miedo que humanamente pudiera sentir. Repito, ¿por qué
me destrozan el corazón con sus lágrimas. Como decir, no lloren, que eso me entristece. Mantengan la fe, confíen en Dios como yo confío en Él. Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado, que ya lo había sido muchísimas veces, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no logramos convencerlo, dejamos de insistir y dijimos, hágase la voluntad del Señor. Yo creo que uno debe luchar siempre hasta donde esté a nuestro alcance. Pero cuando se trata de la voluntad de Dios, nosotros debemos estar siempre dispuestos a permitir que se cumpla en nosotros, por supuesto, y en los demás. Dijimos, dice allí el versículo 14, hágase la voluntad del Señor. Un versículo no solamente para subrayarlo, sino también para escribirlo constantemente. Hágase la voluntad del Señor. Ojalá podamos nosotros siempre repetir esto. Versículo 15. Pasados aquellos días, terminamos los preparativos del viaje y subimos a Jerusalén. Versículo 16. Algunos discípulos de Cesarea que nos acompañaban nos llevaron a casa de un chipriota llamado Mnasón, discípulo desde los primeros tiempos donde nos íbamos a hospedar. Hermanos, es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Testimonios interesantes a partir de estos capítulos 20 y 21 del libro de los Hechos de los Apóstoles sobre la valentía de San Pablo. Una valentía que sabía que no era de su propia fuerza ni que le venía de su propia sabiduría, sino más bien acompañado de la fuerza del Espíritu Santo, llevando el nombre de Jesús y fortalecido por su compañía y fortalecido por Dios. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.